La cadena radial Júpiter presenta el siguiente programa. Y entonces formamos un sexteto. Y ese era el nombre que le dimos, Nelson y sus estrellas. Y no fue que, como esto es primicia. No fue por Nelson, fue por otro Nelson que se llamaba Nelson Valor. Que sí. Tenía un hermano llamado José Valor, Pepe Valor. O sea, que por él fue que le dieron Nelson y sus estrellas. Por el otro Nelson Valor. No, sí. Entonces, con el paso del tiempo, el rendimiento de él para el segundo disco no fue satisfactorio para el sello. La vida y hora en los micrófonos. Un locutor, una voz invitada a presentar su vida y hora en los micrófonos. Aquí está Vida y Hora en los micrófonos. Presenta Ubeimar Piedrahita. ¿Qué tal, amigos de la cadena radial Júpiter? Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado que pues nos ha visitado a la cadena radial Júpiter, a La Voz de Antioquia y a La Voz de la Nostalgia y a los medios de comunicación como este canal que tenemos donde presentamos a grandes artistas, a grandes personajes. En esta oportunidad, Luis Felipe González. Luis Felipe González está en gira promocional, pero no precisamente mostrando un disco nuevo. Es precisamente porque hay una razón especial por la que Luis Felipe González está visitando los medios. Es una aclaración que hace y qué rico tenerlo aquí, porque los medios de comunicación muchas veces confunden. Y entonces hasta uno dice, ¿cómo puede ser que eso sucedió? Pero la verdad la tienen los personajes directamente. Maestro Luis Felipe González, bienvenidos a la cadena radial Júpiter. Para nosotros un gran placer. Yo ahora le decía, tomamos trago, pero bastante con sus canciones. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, mucho gusto saludarte y a todos los que estén en sintonía de esta prestigiosa publicación. Para mí es un gusto estar en esta situación, como bien lo dijiste, no en plan de promoción de un disco, sino en plan de aclarar que como mi hermano se fue de este mundo, me toca a mí ahora mantener todo ese compendio de canciones que fueron transformadas en clásicas a través del tiempo. Y eso es lo que estoy haciendo, invitándolos a que donde quiera que sepan que voy a estar presentándome, estaré allí dispuesto, si Dios me lo permite, a complacerlos, a tocarle con una buena orquesta, a tener siempre la mejor disposición para hacer un trabajo que sea bien completo. Así que le mando un saludo de mi parte y espero que esto no quede solamente en palabras mías, sino que podamos tener un encuentro entre ustedes y nosotros. Estoy acostumbrando a vivir con una vaga resignación. Pido a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en la familia sucedió algo, como en todas las familias sucede. Sí. El maestro Nelson falleció. Sí. Estamos hablando de Nelson y sus estrellas, esa gran marca de música tropical y de salsa que vino de Venezuela y que nos puso a gozar a todos. El maestro falleció, pero Luis Felipe González, la voz principal, todavía sigue vivo. Lo que pasa es que están argumentando por ahí que quien murió fue Luis Felipe González. Hay esa confusión porque desde el tiempo anterior se había dado una especie de impasse entre Nelson y mi persona, debido a que, de acuerdo con lo que conoce la materia, él había desarrollado una especie de celo profesional por la forma en que yo trabajaba y la gente me respondía. Él le dio a su hijo, a mi sobrino, grandes posibilidades de avanzar. Sin embargo, había siempre las quejas, que la agrupación, que la voz, que aquello, muchas cosas. Pero entonces también él había hecho unas
unos arreglos que tenían que ver con sus obras y con las obras mías y con la institución Psycho. En fin, el objetivo era evitar que yo trabajara en vivo. Entonces usó abogados que tenían mucha experiencia tratando de desbancar al artista para que no trabajara, enviaban una cantidad de información para las alcaldías y para todo aquel que quisiera contratarme. Y entonces había confusión, la gente no estaba segura de lo que estaba pasando. Se aclararon las cosas porque Nelson vendió sus obras a terceros patrocinantes, y el último que tiene el poder de sus obras es Sony Music. Entonces Sony Music, al contrario de lo que Nelson quería sostener, estaba pendiente de que nosotros interpretáramos todas esas canciones, porque eso para ellos es negocio. Y así se fueron creando animadversiones y complicaciones. Fíjense ustedes que, para hacer corta la idea, él, sabiendo, tengo entendido que estaba ya malito de salud, dejó explícitamente que si él se iba de este mundo, que por ninguna razón yo me presentara físicamente a su funeral. Eso fue entre otras cosas. Antes había dicho que, por ejemplo, las obras de él se las regalaba a cualquier cantante, menos a mí, que yo era su hermano de papá y mamá. Eso a mí me sonaba como tan inverosímil que saliera de la voz de mi hermano de papá y mamá, que yo al principio nunca pensé, pero todas las evidencias todas señalaban a eso, tanto así que entonces ya yo llegué a la conclusión de que era difícil. Y ahora, con esto que sucedió, entonces yo llego a la conclusión de que me tocó una responsabilidad grande, pero que la debo por causa de ustedes y por causa de tantas cosas, mantener ese nivel que piden de una orquesta de calibre, de una orquesta internacional. Así que aclarado esto. Tal vez esto, pues aquí yo escuchándolo, tal vez usted cree que fue tramado también por los grandes emporios de la música, los empresarios y hasta de la misma disquera, decir que quien había fallecido había sido Luis Felipe. Tal vez puede haber algo de eso, puede haber. Pero yo pienso que más bien fue el equipo que lo rodea, para ellos crear una zozobra y una incertidumbre entre la gente que pudiera contratarme, para decir, bueno, se fue uno que ya sabemos que se fue, y este también se fue, entonces ya esa música no hay a quien contratar. No hay aquí, sí, entonces hay esa duda, y entonces se está llegando al punto donde precisamente cada vez que me presento en cualquier lugar, siempre hay una mano que dice una expresión de cariño, de agradecimiento, y todos concuerdan en decir, bueno, el mejor representante de esa música fuiste, eres y serás tú. Maestro, esto fue en los últimos días que usted tuvo algunos tropiezos personales con su hermano, pero ¿cuándo empezaron? Háganos una reseña, ¿cómo fue el inicio con su hermano? No, fue muy agradable porque ambos conocíamos instrumentos folclóricos, el cuatro, la guitarra, el arpa, y fundamos un grupo que se llamó Orquídea, en honor a ese ritmo en el cual ya no era el 3x4, el 6x8. Sí, yo estaba pequeñito. Ya yo había pasado de los 13 años y estábamos montando canciones de ese ritmo Orquídea, pero tenía percusión, tenía congas, tenía bongo, y entonces de allí a pasar a un sexteto, que en esos tiempos estaba yo en Cuba sonando mucho, fue cosa de momento. Yo también tocaba el bajo, se hizo Nelson un cambio, pasó a la guitarra, y contratamos a un pianista llamado Carlos Hugo, y entonces formamos un sexteto, y ese era el nombre que le dimos, Nelson y sus estrellas. Y no fue que, como esto es primicia, no fue por Nelson, fue por otro Nelson que se llamaba Nelson Valor, que tenía un hermano llamado José Valor, Pepe Valor. O sea, que por él fue que le dieron Nelson y sus estrellas, por el otro Nelson Valor. Sí.
Entonces, con el paso del tiempo, el rendimiento de él para el segundo disco no fue satisfactorio para el sello. Usted tan pequeñito, maestro, 13 años más o menos. Sí, por ahí cuando comencé. ¿Tocaba qué instrumentos? ¿El bajo? Sí, empecé a tocar el bajo, pero ya tocaba el cuatro, ya tocaba la guitarra y el arpa. Me gustaba el arpa. Un instrumento muy tradicional en Venezuela. Sí, el arpa. Por el joropo y eso. Claro, sí, por eso. Entonces, el cambio que se le hizo fue llevarlo del tiempo del joropo, del vals y del pasaje, que es 3x4, 6x8, a tiempo 4x4, que es el tiempo bailable. Si usted viene, visita el ambiente, su tristeza esconde. Vamos a ver si usted... Entonces, eso cambió completamente porque se le pudo meter percusión. Maestro, ¿cuál fue el referente de ustedes para tocar música bailable? ¿Colombia en las cumbias o qué otro referente tuvieron? No, fue la influencia digamos, de los grupos de Nueva York, que venían porque el sello disquero con el cual grabábamos era el que distribuía las compañías de puertorriqueñas y dominicanas que estaban en Nueva York. Estaba Alegre All Stars, estaba comenzando Latico y vendría después La Fania posteriormente, pero estamos hablando del año 60 y tanto, 65, 66, y ya nosotros sabíamos que esa influencia era importante para conocer los secretos de hacer una combinación rítmica y armónica y todo, y hacer canciones propias. Bueno, y el porro, la cumbia. El porro vino referente sí, a Colombia. Vino después, no tanto, porque había en Venezuela las orquestas de salón, la vi yo los melódicos. En Colombia estaban las orquestas de salón también, Pacho Galán, Lucho Bermúdez, entre otras. Estaban los corraleros y todo. Pero nosotros desarrollamos una especie de golpe que tenía que ver con la batería y tenía que ver con el bombo y el bajo. Entonces, eso lo llamamos nosotros porro. Y entonces salió el porro de Venezuela. En Venezuela se baila el porro, el canto de la montaña. Sí. Y entonces, esa era una especie de porro tocado con una agrupación de poca cantidad de músicos, de 2 trompetas y un trombón. ¿Cuál cree usted, maestro, que fue la primera canción que pegaron en Colombia? La primera fue... Y si sí sabían que se estaba pegando en Colombia, porque muchos artistas no. suenan en otros países sí. y no se dan cuenta. Porque es que el sello que distribuía no tenía buenas relaciones con Venezuela y salió una canción instrumental. ¿Podemos decir el nombre del sello, tranquilo? Sí, en este caso era el mismo sello, Fuentes. Discos Fuentes. Sí, y entonces salió Fantasía Latina, que era un instrumental. Después, cuando empezamos a grabar en Disco Moda, se dio a conocer un tema que fue el tema del papelón, con trompeta, ya teníamos trompeta. Después grabamos Ven Caraqueña y grabamos El Ritmo de Allá. El Ritmo de Allá fue un tema específico y nos dio el chance de ampliar la situación. Y después grabamos en el sello Top Hits. Hicieron un LP a Colombia, en homenaje a Colombia. Sí, se llamó Para Colombia. Para Colombia. Ahí tenía canciones como El Canto de la Montaña, El Emperadorcito, estaba Besito del Corazón, estaba el mismo sanjuanero huilense, estaba allí. En fin, fue un disco muy solicitado y yo tengo montado varias canciones que me solicitaron. ¿Y su primera llegada a Colombia cuándo fue? ¿En qué año? Fue en el año 69, en la feria número 12, la feria de Cali número 12. Que creo que fue uno de las canciones de Nelson y sus estrellas, fue canción de la feria de Cali. Sí, varias fueron. En ese momento el ritmo de allá, el primer caballo, quedaron de segundo porque Richie Ray también repitió, y después fuimos ganadores en el año 72 fuimos de la feria con Payaso. Después en el 75 yo saqué la Zaporrita, pero siempre las canciones quedaban en segundo y tercer lugar, las que no ganaban. O sea, la gente nos decía que éramos ganadores sentimentales de la feria. Maestro, ¿usted fue la única voz que tuvo Nelson y sus estrellas? No, ¿El grupo o no. Hubo más voz? Hubo una cantidad de cantantes, hubo Edgar Lara, que la voz se parecía mucho a la mía. Estuvo también uno que se llamaba Tulín, que le decían Tulín. Estaba José Balsa, de los que más sobresalían. Estuvo César Navas. En fin, fueron unos 7 o 8 cantantes que pasaron. De momento hay uno que se llamaba Machado, de apellido Machado.
no trascendieron mucho porque grabaron poco. Pero lo importante fue que cuando Edgar Lara le fue ofrecida una posibilidad de cantar como solista, él grabó con un grupo llamado 1, 2, 3 y Fuera, que fue Para qué mentir, fue uno de los éxitos que tuvo, y yo lo homenajeé cuando estaba grabando el disco Fuente y grabé el tema también, Para qué mentir. Maestro, la llegada a Colombia fue primero a Cali, ¿y qué referencias tiene de Medellín? ¿Cuándo Sí, llegó a Medellín? nosotros el año siguiente vinimos a Medellín, pero ya habíamos venido a Cali, y en Medellín fue grandioso porque la gente estaba sorprendida porque éramos unos muchachos, Claro. unos muchachitos. Entonces para ese tiempo ya habíamos alternado con Gustavo y los graduados, y tuvimos también con RJ7, Rodolfo Icardi, tuvimos con varios, en fin, pues fue una época muy interesante. Hoy traigo para ti, reina de mis amores, rosas que recogí, las más hermosas flores. Aquí estoy a tus pies, te doy todo mi amor, trigueña de mis sueños. Y ya después haríamos acompañamiento y alternancias con el Combo de las Estrellas y toda esa serie de agrupaciones que llegaron, el mismo Fruco, con Fruco, que fue el que nos grabó Payaso también, entre otros. Y así que fue bonito tener ese chance con las agrupaciones antioqueñas y sobre todo las de Medellín, y en general en el eje cafetero también apoyaron. Maestro, ¿cuándo la rompe actividad? usted vínculos de hermano, familiares y también comerciales con Nelson? Realmente no habíamos roto totalmente. En el año 74, a raíz de grabar el disco para Colombia, Nelson se sintió mal y yo saqué en su momento, unos meses después, la orquesta de Don Filemón, que era en Venezuela y en Colombia se llamaba la Superbanda. Entonces tuve 3 años, Nelson estaba descansando y mejorando, y después nos volvieron a reunir, el sello disquero estaba interesado y grabamos un disco que se llamó Con Sabor a Caña en el año 78, y salió también Londres en esa grabación y otras más. Todo lo hicimos. Hubo un reencuentro. Sí, reencuentro. Y en el año 84 fue la última vez que hicimos 2 temas que sonaron bastante, que fue Luna del Río y Tócame un Porro. Esos Claro que 2 sí. temas. Y entonces ya a raíz de mi salida para los Estados Unidos, yo salí en el año 85, hace 40 años, fui a los Estados Unidos y ya se rompió el vínculo, y a veces me llamaban para hacer giras aquí en Colombia. Por lo menos había un barranquillero llamado Nelson Romero Romerín, muy conocido en el ambiente, y entonces nos unía. Yo venía invitado a los Estados Unidos porque lo que mucha gente no sabe es que para poder tú procurar por la residencia tienes que quedarte en los Estados Unidos, no puedes salir. Claro. Ya me estoy acostumbrando a vivir con una vaga resignación. Pido a Dios cuando el mundo se abre ante mis pies, que me cruce delante de usted para decirle palabras bonitas en un bello atardecer. Maestro, usted nació en Caracas, en Sí. Venezuela, usted es venezolano. ¿Dónde está viviendo actualmente? Yo vivo al norte de Miami, del norte del condado de ahí, en el condado de Broward. Pero Condado tiene, de- tiene raíces todavía en Venezuela y en Colombia también. Casi no tengo raíces en Venezuela. Toda mi familia, algunos se fueron. Tenía un hermano mediano entre Nelson y mi persona, que se llama José Alberto. En este momento que estamos conversando, él está se debate entre la vida y la muerte porque tuvo problemas de accidentes cerebrovasculares, 2. Y entonces está difícil. De resto, la familia toda la perdí. Tanto papá, mamá, todos los hermanos, en fin. Y se fueron de Venezuela los... Sí. Y entonces ya lo de Venezuela, y pues, por el caso político, con mucha más razón, nosotros dejamos de visitar el país desde hace mucho tiempo. Cuéntenos un poco de su vida personal. Entonces, usted ya es abuelo. Sí, abuelo, y ya con cierta, digamos,
nostalgia de ser no solamente abuelo, sino bisabuelo. Sí, Sí, yo tengo... ¿Nostalgia o alegría? Sí. Mucha alegría. Sí, porque es sentirse extraño. Y es muy bonito. Cuando te hablo de nostalgia es porque salió esa posibilidad con las hijas. Yo crié mujeres y ellas fueron madre de otras mujeres y esa otra mujer tuvo 5 niños. Y esos niños pues son ya mis nietos. ¿Alguno de esa descendencia le ha gustado la música? Sí, la hija menor. Ella tenía muchas posibilidades tocaba el piano y cantaba. Lamentablemente se enamoró en un McDonald's de un muchacho y ahí se quedó y terminó teniendo 3 hijos y se perdió una carrera que pudo haber sido muy fructífera para ella. ¿Usted vive felizmente con su esposa? Sí, mi esposa de 51 años. Que además es su ayudante, Sí, ¿y es su manager también? De paso es su también. Manager Sí. también, de Sí, paso. sí. ¿Cuándo piensa regresar a Venezuela? Cuando baje la presión de una situación que es muy dolorosa para uno hablarla, pero nosotros creemos que en las circunstancias que hay mucha injusticia para el pueblo venezolano y ¿Usted no se está de requiere... acuerdo con lo que está pasando en Venezuela, No, con para- el régimen que hay en Venezuela? No, absolutamente. Yo comparto la idea que tenía Celia también con Cuba y la idea que tenía también otros cantantes nicaragüenses con el caso de Ortega. O sea, son regímenes muy fuertes, se puede decir que totalitarios, y ahogan la libertad y ahogan la persona, quiere quedarse en el poder, etcétera, etcétera. La política es difícil y se trata de interpretar de diversas maneras, pero en realidad cuando el pueblo sufre tanto, uno no le queda sino recordar las palabras del mismo libertador Simón Bolívar, que él fue muy claro y enfático en reconocer que la democracia es el menos malo de los problemas de los ensayos, pero que es el que puede producir la mayor posibilidad para la gente, no el totalitarismo ni nada por el estilo. Maestro, un deseo para Venezuela, ¿cuál es su Que haya esperanza? liberación y que Venezuela se elija a los líderes que les conviene y que regrese todo, porque todos están esperando que haya un cambio. Y si hay un cambio, muchos que están aquí, allá y en muchos lugares del mundo van a regresar a Venezuela. Claro que sí. Pero estamos en la actualidad, usted está fuera de Venezuela, Sí. sigue activo en música. Sí. Ahora estamos grabando en octubre, ya viene una temporada de diciembre bien interesante. Sí. ¿Qué proyecciones tiene para tocar en esta temporada que Sí. es de fiesta, que se escucha tanto su música? Sí, ya hay ¿Qué proyecciones? contratos, todo se basa en contratos, ya Sí. está adelantándose todas esas gestiones, ya hay cosas para la Feria de Cali, ya hay para antes de la feria y para después. Puede ser que hagamos algún compartimento en Manizales, en la parte del Cauca y así por el estilo. Ya hay fechas que están a partir de la velita el 7 de diciembre. Y aquí se los muestro. Él está vivo, no Sí, señor. es Luis Felipe González quien murió, fue su hermano Nelson. Eso, ajá. Y aquí está, Vivito y coleando. vivito y coleando. Y hay un dicho por ahí, no estaba muerto, andaba de parranda. Ah, nada de parranda, esa es la Andaba de idea. parranda. Los que habían dicho que había muerto, no está muerto. Él está aquí, está bien de salud, porque aquí lo ven ustedes en esta entrevista y está dispuesto a seguir presentando sus grandes canciones. Una canción que le traiga nostalgia, sentimiento de las suyas. Sí, ¿Cuál? hay una romántica que originalmente no la compuse, ni Nelson tampoco, pero que me llamó la atención, son décimas puertorriqueñas, se llama Llorándote, y tiene un poema bonito, he llorado lo indecible, Sí. por ser de tu amor el dueño, y por realizar un sueño que tal parece imposible. Cada Un hombre canción- enamorado. Cada canción le recuerda a uno algo. ¿Qué Sí, te claro. recuerda esa canción? Un hombre enamorado que estaba buscando que A la usted mujer se fijara en personalmente, él. Usted personalmente cuando lo toca en el corazón esa canción, Sí, ¿qué- sí, qué- a mí qué le trae? me trae sentimientos bonitos De su Venezuela, sí, de su casa, también de sus amigos. sí, de los amigos, como canción india también, que tiene más o menos un estilo que se está acercando a la dama y entonces está pidiendo que sea positiva hacia su esfuerzo de lograr un cariño y todas esas canciones de amor son bien bonitas. Estoy acostumbrando a vivir con una vaga
se abre ante mis pies, que me cruce delante de usted, para decirle palabras bonitas en un bello atardecer. Tantas y tantas canciones que recordamos y que cuando el maestro va hablando, porque también nos cuenta mucho, nos gusta que el entrevistado hable y nos cuente bastante de tantas cosas, pero son tantas canciones que uno quisiera escucharlas todas ya, recordarlas todas ya. Maestro, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, usted sigue activo. Le deseamos lo mejor desde la cadena radial Júpiter, desde nuestras emisoras La Voz de Antioquia, La Voz de la Nostalgia, y le deseamos lo mejor y muchas gracias por venir. Muchas gracias, fue para mí un gusto estar contigo, con todo tu equipo y sobre todo para todos ustedes los que estuvieron en contacto con esta entrevista, que la pasen muy bien, que todo sea disfrute, que no haya muchos problemas y el año entrante sea mejor. Bendiciones para todos ustedes, cuídense mucho y de mi parte, ahí nada más. El anterior programa fue una producción de la cadena radial Júpiter.